Buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar del capítulo español del American College of Surgeons. Yo creo que es un debate un tema que suscitará debate, aunque veo que de momento estamos muy poquitos conectados. Y de hecho, como podéis haber visto en la convocatoria, no se han puesto títulos a la participación de los ponentes, porque el planteamiento no es tanto el de las presentaciones, que las habrá, sino que en la participación y discusión que tengamos entre todos nosotros, ¿no? Yo creo que el punto de partida, y espero que en esto estemos todos de acuerdo, es que el programa de formación de residentes de cirugía general está obsoleto, ¿no? Conocéis muy bien que se publicó en el BOE, si no recuerdo mal, el 8 de mayo del 2007, ¿no? Y ya se publicó con un cierto retraso sobre su elaboración, o sea que con estos 18 años o más, si contamos con la elaboración, pues ha llovido mucho, o si lo preferís en aquello de una forma un poco más castiza, pues es aquello de que hoy las ciencias le adelantan, que es una barbaridad, ¿no? Pues ahí, pues para conocer cómo hemos llegado hasta aquí, qué gestiones se han hecho, cuál es el planteamiento de futuro, pues tenemos la suerte de haber podido reunir a tres actores, tres protagonistas de lujo, que yo creo que no se pueden encontrar mejores para discutir la cuestión, ¿no? El primero es el profesor Salva Morales, no necesita presentación, es de sobra conocido por todos ustedes, pero sus diferentes facetas aquí, como catedrático de cirugía, como jefe de departamento de un hospital universitario, el Virgen Macarena, como expresidente o presidente electo de varias sociedades, entre ellas la AEC, la Asociación Española de Cirugía, con la denominación actual, y vigente presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad, pues nos será muy útil desde todas estas posiciones ver cuál es su conocimiento y su opinión sobre el tema. O sea que muchas gracias, Alba, por haber aceptado la invitación. Muchas Tenemos gracias. tenemos otro cirujano que cumple con esta visión poliédrica, ¿no?, del problema, que nos hemos planteado esta noche y que tampoco necesita demasiada presentación. Es José María Jover, miembro del capítulo español del American College, que ha sido jefe de servicio, bueno, que es jefe de servicio, ha sido jefe de estudios y presidente del Comité de Docencia del Hospital Universitario de Getafe, también expresidente de la Asociación Española de Cirugía, también exmiembro de la Comisión Nacional de Especialidad, o sea que bien conocedor del proceso del tema, y que actualmente es el presidente de la Junta Rectora de la Fundación Cirugía Española y secretario de la Federación de Asociaciones Científico-Técnicas Españolas, más conocido por sus siglas FACME. O sea que muchas gracias, José Mari, por estar aquí. El tercer miembro que debería estar y que todavía no se ha conectado, no soy capaz de localizarlo, pero que Estoy por ahí. está aquí. Perfecto, muchas gracias, Majo, que no te había visto. Pues ese tercer miembro, que es vital en la discusión de esta noche, probablemente es más conocido de lo que muchos de vosotros suponen, porque su número de citas, puestos entre comillas, ¿no?, es muy superior probablemente a la de todos nosotros sumados, ¿no? Es Benjamín Zorpe, es malagueño de origen, gallego de adopción, como yo. Bueno, yo de adopción, yo de origen. Al menos solo será el de adopción durante su residencia en el Centro Hospitalario Universitario de Santiago. Es un influencer bien conocido, con cerca de 150.000 seguidores, y en este momento está aquí porque es uno de los dos representantes de los residentes en la Comisión Nacional de la Especialidad. O sea que muchas gracias, Benjamín, por participar en la sesión. Y además, déjame hacer un poco de propaganda, te invito a que seas miembro del Colegio Americano de Cirujanos. Bueno, o sea que estarán de acuerdo conmigo que es imposible tener un mejor plantel para tratar del tema en cuestión, ¿no? Que es ¿qué hemos de hacer con el programa de formación de residentes de cirugía general? ¿Cómo nos hemos de plantear el futuro? Y yo tengo una serie de preguntas para los ponentes, pero dado que el formato es abierto, todos los asistentes podéis participar en el momento que queráis, alzando la mano a través del chat del sistema o como queráis. O sea que en esta tesitura empezamos y la primera pregunta es, bueno, estamos de acuerdo que es obsoleto, porque claro, este era el título directamente de la sesión, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que es obsoleto? ¿Qué es lo que vale la pena aprovechar y qué es lo que
tendríamos que modificar de este programa? Bueno, Luis, yo primero darte las gracias, dar gracias al capítulo español del American College por la oportunidad de estar aquí con vosotros. Yo creo que es necesario que un poco nuestro público quirúrgico a nivel nacional pues conozca un poco la situación en la que nos encontramos y en lo que estamos. Yo, si no te importa, voy a hacer una pequeña introducción de qué es la Comisión Nacional de la Especialidad, porque yo creo que es importante. Hay gente que se pierde. Yo hace 5 años pues sabía que había una comisión nacional, pero no sabía a qué se dedicaba. Y en ese sentido, con vuestro permiso, os contaré que yo llegué a la Comisión Nacional de la Especialidad como vicepresidente con Antonio Torres y previamente había estado Eduardo Targarona y pasé a ser presidente de esta comisión. Esa comisión la componen una serie de cirujanos a nivel nacional en el que son nombrados por diferentes entidades, por la Asociación Española de Cirujanos, de Cirugía, perdón, por comunidades autónomas, y hay diferentes entidades que nombran esa comisión, que actualmente está compuesta por unos 7 miembros, y en ella hay 2 residentes de cirugía que a votación nacional pues son elegidos para la comisión. Fundamentalmente, durante el año pues estamos trabajando para resolver las acreditaciones de unidades docentes, nuevas unidades docentes, incremento de residentes, unidades docentes asociadas a ciertos hospitales y vamos un poco valorando, pues basado en una serie de criterios, el aumento de residentes o dar la docencia a ciertos hospitales. También en cierta labor también nos llaman para tribunales de plazas de jefaturas de sección, participamos también en ciertos exámenes, recientemente en exámenes de diferentes comunidades autónomas, haciendo la valoración de los exámenes. Hemos participado en el País Vasco, en Melilla, la comunidad autónoma de Ceuta también, y en ese sentido es lo que vamos trabajando. Nuestro sueño, desde que yo cogí la vicepresidencia, lo que observé, que venía un trabajo hecho de Eduardo Targarona. Estamos hablando ya hace 6 años en el que Eduardo, si no me equivoco, José Mari, tú también sabes el histórico, se puso en marcha diciendo, esto no puede seguir así, no puede seguir así porque tenemos un programa de formación completamente obsoleto. Viene del 2007, en el que incluso, por poneros un ejemplo, hacía el ejemplo más importante, es decir, bueno, un residente tiene que hacer un número exacto de colecistectomías abiertas. Hoy en día el gold estándar, y eso es el ejemplo que más llama la atención. Estaba basado en números, no en competencias. Eso es lo primero. Ese programa está basado en números, no en competencias, y se planteó diciendo, no podemos decir que un residente para estar formado tiene que hacer un cierto número y encima un cierto número de cirugías que actualmente no son el gold estándar de nuestra especialidad. Con ese criterio, Eduardo Targarona empezó a trabajar realizando un número basando el programa de la especialidad más bien en competencia que tenía que tener un cirujano a la hora de acabar la residencia, no en un número, sino en una formación organizada y correcta en ese sentido. Ese inicio en ese momento se habló con el ministerio, se dijo, bueno, empezar a hacerlo, nos pedían un formato primero en Excel, después en Word, después se transformaba a Excel y fue un poco locura en ese sentido hasta que al final se consiguió hacer un sistema de formación basado en competencia bastante válido. Cuando se regresó en ese momento al ministerio, y esto es parte de la historia de la cirugía española reciente, que yo no estaba, pues dijo, bueno, espérate, porque hay cambio de gobierno, vamos a ver, y en ese sentido, pues todo quedó en un cambio. En estos últimos 2 años que he sido yo de presidente de la Comisión Nacional, pues he llamado a la puerta del ministerio. Es difícil llegar a las personas que te puedan dar una respuesta, pero finalmente conseguí hablar y nos encontramos con una sorpresa que José Mari Jover nos actualizará, que el problema, y sabíamos, no era solamente de cirugía, sino que había muchísimas especialidades que reclamaban la actualización del programa de formación. Y en ese sentido, cuando nos vimos metidos en ese reclamo, no éramos solos, eran todas las demás especialidades. Pero el problema que nos encontramos es que el nuestro no eran los más antiguos, sorprendentemente. Había programas de especialidades tremendamente antiguos que reclamaban lo mismo, lógicamente, que había que darle preferencia. La capacidad que tenía el Ministerio de poder responder a eso no era posible por cuestiones organizativas internas de ellos y nos dijeron que teníamos en el fondo
que ponernos a la cola para llegar nuestro momento. Y ahí ha entrado con un gran empuje, y quiero darle las gracias a FACME, y ahí José María Jover, como parte de la Junta Directiva, pues empezaron a analizar exactamente qué es lo que estaba pasando en España con todas las especialidades. Pero eso ha sido un poco el histórico de la Comisión Nacional y su lucha por intentar cambiar el programa de la especialidad. No es algo que estamos sentados esperando, sino que la Comisión Nacional de Especialidad ha sido proactiva, proponiendo ya un cambio no solamente de un programa actualizado, sino la forma de evaluar a los residentes en el futuro. Muy bien, Salva, muy bien por que nos hayas hecho esta actualización, que seguro que muchos la desconocían total y absolutamente. José Mari, ¿qué quieres añadir? Yo tenía preparada una pequeña presentación, ¿la presento ahora, Luis? Cuando tú quieras. Vale. Espérate, que creo que me va a dejar ya compartir pantalla. Creo que me va a dejar, si no la presentas, la pones tú. ¿Vale? A ver si me deja compartir pantalla. ¿Estáis viendo mi pantalla o no? Sí, estamos viendo tu pantalla. Vale, en mi pantalla, ¿no? Sí, lo pones en formato de presentación y ya está. Pues entonces ya la puedo. Es que tenía un problema que ya la puedo compartir. Bueno, primero, como ha hecho Salva, que ha contado un poquito lo que es la Comisión Nacional y cómo está formada, también yo, como vengo aquí como secretario de FACME, contaros que FACME es la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas. Todas las sociedades científicas que tienen formación MIR, solo las que tienen formación MIR, forman FACME. ¿Vale? Y lógicamente, la Asociación para Cirujanos siempre ha formado parte de FACME, y en este momento, pues yo, como representante de la Asociación para Cirujanos, soy secretario de FACME. FACME se dedica sobre todo a temas muy transversales de todas las sociedades científicas, y una de las labores más importantes es reunirse con el Ministerio con cierta frecuencia, con diferentes partes del Ministerio, para llegar a acuerdos importantes que son de interés para todas las sociedades científicas. Concretamente, esta mañana hemos estado reunidos con la subdirectora general de formación y nos ha dado bastante información sobre cómo van a ir los programas formativos en los próximos meses, ¿vale? Como ha dicho Salva, hubo un gran impulso de los programas formativos cuando el tema de la troncalidad se vino abajo, y la Comisión Nacional que dirigía Eduardo Tarragona hizo un programa. Luego, cuando la troncalidad se vino abajo, eso se quedó parado y se ha estado parado muchos años. Ese programa está en un cajón en el Ministerio, y ahora que parece que por fin, parece que otra vez quieren volver otra vez a intentar resolver el tema de la antigüedad de los programas formativos. Entonces, ¿de dónde partimos? De un programa del año, como ha dicho Luis Grande, del 2007, que era un buen programa, era un programa que hizo en la Comisión Nacional cuando la presidía Pascual Parrilla, y yo creo que en su momento, en el 2007, era un buen programa, un programa donde ponían objetivos, donde ponían muchas cosas, investigación, hablaba de muchas cosas, que era bastante novedoso, pero evidentemente del 2007 hasta ahora la cirugía ha cambiado radicalmente y se ha quedado completamente obsoleto. ¿A dónde queremos llegar entonces? A un programa nuevo, efectivamente, y actualizado. La cirugía ha cambiado, nos habla de la cirugía laparoscópica, por supuesto, de la cirugía robótica, y esto hay que cambiarlo y actualizarlo. No solamente deberíamos llegar a actualizarlo, deberíamos además conseguir que esa actualización fuera periódica, que no pasaran otros 20 años como ha pasado ahora sin que hubiera una actualización del programa, que cada 6 o como mucho 8 años hubiera una nueva actualización. A eso deberíamos llegar. Tan importante como actualizar el Programa Nacional de la Especialidad es actualizar los criterios de acreditación. Es decir, como ha dicho Salva Morales, a la Comisión Nacional se le pide muchas veces en hospitales que no tienen residente, que quieren tener un residente, u hospitales que tienen un residente y quieren pasar a 2 residentes. Bueno, pues esos criterios para acreditar una nueva unidad o para aumentar un residente en una unidad que ya existía son también tremendamente obsoletos. Luego, tan importante como actualizar el POE es también actualizar los criterios de acreditación. Todavía se habla de camas, se habla de que tiene que haber una pizarra y un proyector de diapositivas, en fin, cosas absolutamente obsoletas. También, ¿qué tenemos que decidir? ¿Qué tipo de programa queremos? Esto realmente no lo decidimos nosotros, porque esto nos lo dice el Ministerio. El Ministerio va a querer un programa basado en competencias, ¿vale? Que fue lo que hizo la comisión que lideraba Eduardo Tarragona, un programa basado en competencias. Pero sí tenemos que tener también auditorías. Yo, cuando he sido jefe de estudios en Getafe, vinieron 2 auditorías al principio de ser jefe de estudios. Hace como más de 10 o 15 años que no se hace una sola auditoría desde el Ministerio de Sanidad. Según ellos, porque no tienen presupuesto. Es obligatorio que la auditoría la hagan 2 auditores de una comunidad autónoma diferente a donde se va el hospital que se va a auditar, y el Ministerio no tenía dinero y por eso no hacía auditorías. Parece que este
este nuevo ministerio parece que quiere empezar otra vez con el tema de las auditorías y parece que se van a hacer. Pero, ojo, van a hacer auditorías con los criterios antiguos o con los criterios nuevos. Si lo hacen con los criterios antiguos, ¿cómo te van a auditar si tienes pizarra o tienes proyector de diapositivas? O, en fin, había que actualizar primero los programas y los criterios de acreditación antes de hacer las auditorías, si no, que nos van a auditar. Otro tema muy importante que también tenemos que decidir es qué número de residentes queremos formar. Podemos formar 500 residentes al año, pero se van a formar mucho peor. El número de enfermos es el número de enfermos que hay. Y si formamos más residentes, evidentemente se van a formar peor. Entonces, queremos llegar. ¿Qué es importante? ¿Formar muchos? ¿Faltan cirujanos? ¿No faltan cirujanos? ¿Cuál es la necesidad de cirujanos? Tenemos que formar más. Si formamos más, se van a formar peor. También tenemos que decir qué número de residentes es el que nosotros podemos formar con el programa formativo que queremos hacer. Otro tema muy importante es cuántos años de residencia queremos. Y tenemos 5 y queremos aumentar a 6. Y más adelante voy a hablar un poquito de lo que nos han contado esta mañana de los problemas que puede ser aumentar un año de formación en la especialidad que quiera aumentar un año, qué problemas va a tener esa especialidad que quiera aumentarla. Y por último, también podemos hablar un poco de si además de la residencia queremos tener áreas de capacitación específica o diplomas de acreditación avanzada, que es otro tema, digamos, para después de la residencia, una vez acabada la residencia, si queremos tener ya cirujanos formados en diferentes áreas de competencia, hepatobiliar o colorectal, etcétera, etcétera, con una certificación oficial por parte del Ministerio. Bueno, desde la FACME preguntamos, como decía Salvador Morales antes, cómo estaban el resto de las especialidades, ¿no? Y nos llevamos la sorpresa que había 4 especialidades que tenían, esto está hecho el año pasado, tenían en este momento más de 21 años su programa sin actualizar. 18 entre las cuales nos encontrábamos nosotros que tenían entre 16 y 21 años. 6 entre 11 y 16 años y solo una especialidad se había hecho en los últimos 5 años, que es psiquiatría, y se hizo porque al hacer nueva especialidad, psiquiatría infantil, hicieron un nuevo programa también de psiquiatría de adultos y una especialidad que fue oncología, que no sé por qué, se renovó hace unos 6 o 7 años. El resto de las especialidades, como veis, llevamos todos muchísimos años sin actualizarse, ¿vale? Entonces, ¿qué especialidades habían hecho ya un programa formativo como había hecho cirugía y estaba en un cajón del Ministerio? 17, ¿vale? La mayor parte de ellos habían hecho ya un programa y estaba en un cajón del Ministerio y nadie le estaba haciendo ni caso y estaba allí llenándose de polvo. ¿Dónde estamos entonces? Esta diapositiva la tenía preparada y la he cambiado hace una hora después de la información que nos ha dado esta mañana la directora general. Programas terminados en este momento, hace 4 o 5 años hizo oncología, psiquiatría y psiquiatría infantil. Al crearse la nueva especialidad se creó un programa nuevo y yo no sabía que medicina legal y forense también se ha hecho un programa muy recientemente. ¿Qué otras especialidades han empezado a revisar los programas? Medicina nuclear. Medicina nuclear era de la más antigua, que más tiempo llevaba, más de 25 años sin actualizarse. Dimitió toda la Comisión Nacional y a partir de entonces parece que por fin, sí, medicina nuclear están actualizando el programa, junto con radiología, porque había competencias comunes, y es el programa que está más cerca de salir en este momento. Parece ser que ya casi está terminado y lo van a sacar muy probablemente muy pronto. Otro programa que también se estaba muy adelantado es, como han creado la nueva especialidad de medicina de urgencias, también parecía lógico que hubiera un programa nuevo. Bueno, medicina de urgencias en este momento está en el Tribunal Supremo, con lo cual está todo parado, con lo cual de momento la especialidad ni va a salir de momento y no sabemos cómo acabará porque está en temas legales. Anestesia también se había empezado a revisar, el programa también era de los más antiguos, de los más tiempos sin revisarse, pero en este momento lo tienen parado el Ministerio porque anestesia pide un año más, en vez de 4 años pide 5 años, ¿vale? Y el Ministerio dice que todos los programas que pidan un año más no van a ser los primeros que van a salir. Primero van a salir los que pidan los mismos años que tenemos ahora. El que pida un año más hay que justificar mucho ese año y eso va a hacer que todo vaya mucho más despacio, ¿vale? Intensivos también eran de los antiguos, cirugía cardiovascular, angiología, cirugía torácica y medicina del trabajo. Estos son los que empezaron a mirarse en octubre y noviembre del año pasado, pero todavía ninguno ha salido. Parece que van a empezar a llamar a medicina interna, medicina aparato digestivo, oncología radioterápica y hematología. Como veis aquí son 10 especialidades, somos 22, entonces tardaríamos, si las que han empezado llevan un año y aún no está terminado, ¿cuándo nos toca a nosotros? ¿Cuándo nos va a tocar? ¿Cuándo? ¿Dentro de 2? ¿Dentro de 3 años? Bueno, pues hoy nos ha dicho la directora general que todos los programas que quieran en el mes de abril van a reunir al Consejo General de Especialidades. El Consejo General de Especialidades está formado por todos los presidentes de todas las comisiones nacionales. Es decir, Salva Morales tendrá que estar en ese Consejo General que se va a convocar en el mes de abril. A partir de ese día de que esté convocado ese consejo, cualquier especialidad que tenga su programa terminado y hecho y lo presente en el Ministerio van a acelerar para que salga cuanto antes el nuevo programa, siempre que no pida un año más, ¿vale? Si pide un año más, la cosa irá mucho más despacio. Nosotros desde FACME hemos pedido siempre un cronograma que nos digan, mira, este año vamos a hacer estas especialidades, el año que viene estas, el año siguiente estas, pero nunca nos lo han dado, ¿vale? Nunca nos lo han dado.
Bueno, pues un programa basado en competencias es muy importante definir la competencia, se define siempre con un verbo. Una competencia tiene que estar siempre evaluada, hay muchos métodos de evaluación, desde un examen hay muchos métodos y hay que definir muy bien el método de evaluación. Hay que definir muy bien el contexto de aprendizaje, dónde se va a aprender esa competencia. La actividad formativa, que ahora hablaré de ella, y a veces alguna recomendación. Pues esta competencia sería bueno hacer el curso de la AEC de suturas o el curso de la AEC de cirugía laparoscópica, etcétera, etcétera. Y cada hospital decidirá dónde se adquiere cada una de estas competencias. Bueno, hay que definir la competencia siempre con un verbo, es muy importante estar bien definida. Los métodos de evaluación tienen que ir desde examen, observación, audit, portafolio. Ojo, examen no quiere decir que los residentes van a tener un examen al final de la residencia, quiere decir que algunas competencias los tutores tendrán que hacer algún tipo de examen dentro del hospital para ver si ese residente ha adquirido esas competencias o no las ha adquirido. Si no las ha adquirido, no quiere decir que no se le va a dar, quiere decir que tendrá que examinarse otra vez hasta que las adquiera, ¿vale? Otra cosa muy importante con los programas nuevos que se hicieron en la época de Eduardo Tarragona y que parece que ellos quieren seguir por esta línea es el número de procedimientos. El número de procedimientos que se pone en el programa no es el número de procedimientos que tiene que hacer el residente. Es decir, dice el residente tiene que hacer 30 apendicectomías laparoscópicas. No, es el número de procedimientos mínimo para adquirir la competencia, ¿vale? Es decir, ¿a partir de cuántos procedimientos el residente se va a considerar que es competente para hacer una apendicectomía laparoscópica? ¿A partir de la 10ª, de la 20ª? Esto es un número muy difícil de decidir porque evidentemente hay gente más habilidosa que otras. Un residente puede adquirir la competencia con 10 apendicectomías y otro va a requerir 20, como el carnet de conducir. Hay uno que requiere 5 clases y otro necesita 200 clases para sacar el carnet. Entonces, este número de procedimiento mínimo para adquirir la competencia es un número muy complicado de poner, no es igual para todos. Y luego la posibilidad de utilizar otras tecnologías, no solamente los enfermos, simuladores, cadáveres, animales, enfermos simulados, etcétera, etcétera. Bueno, la Comisión Nacional, la FACME también preguntó qué programas, cuántas sociedades tenían criterios no actualizados para acreditar nuevas unidades docentes. Y la mayor parte de las sociedades no tenían nuevos criterios para acreditar nuevas unidades docentes, ¿vale? Como veis ahí, solamente lo tenían 12, entre los cuales cirugía también hizo en su día nuevos criterios, que también están en un cajón del Ministerio y nunca se llevaron a llevar a efecto. Evaluar las solicitudes de incremento de residentes, igual, hay muchos que tampoco lo han actualizado, ¿vale? Y luego lo último era comentaros un poquito el tema de las ACES y los diplomas de acreditación avanzadas. También esto salió un Real Decreto en 2015, donde se regulaba muy bien todo lo que era un ACE y era un diploma de acreditación avanzada. No es lo mismo una especialidad que una de acreditación específica. Como sabéis, hay gente en el Ministerio que ha pedido una nueva especialidad. Hasta ahora solamente lo ha conseguido la medicina de urgencias, ¿vale? Infecciosas, paliativos, todos estos, el Ministerio está en contra de que se crean más especialidades. Ellos dicen que España es el país donde más especialidades médicas hay, no están a favor de que se hagan nuevas especialidades, sino que se hagan ACES, áreas de capacitación específica. Pero las áreas de capacitación específica no tienen una serie de características que tienen un periodo formativo de 1 a 2 años, que tienen que estar financiadas por el sistema público. Las comunidades autónomas, cuando van al Consejo Interterritorial, no están a favor de hacer ACES. Por tanto, yo creo que en nuestra especialidad, en cirugía general, lo mejor es hacer diplomas de acreditación avanzada, que no necesitan en ningún momento un montante económico, y el Ministerio está de acuerdo en que en cirugía haya un diploma de acreditación avanzada en colorectal, en hepatobiliar, en endocrino, en mama, etcétera, etcétera, en las diferentes especialidades que tenemos dentro de nuestra especialidad, ¿vale? Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Yo creo que nosotros, en la Comisión Nacional Salva, yo lo que tenemos que hacer es estar preparados en abril para tener un programa ya hecho, casi hecho. El programa que hizo en la época de Eduardo, revisarlo, porque está hecho 4 o 5 años. Probablemente haya cosas, sobre todo en cirugía robótica, que haya que modificar, ¿vale? Pero con esa base de ese programa, yo creo que es importante que trabajéis en un programa nuevo que a partir de abril lo van a pedir, lo tenemos preparado. Vamos a ser de las especialidades que nos van a dar cuanto antes ese nuevo programa, ¿vale? También entregar los criterios de acreditación de unidades, que también es tan importante como el programa. Decidir si queremos un 6º año o no. Si queremos un 6º año, tenemos que ser conscientes que todo va a ir mucho más despacio, porque hay que hacer una justificación, un estudio económico de cuánto va a suponer a las comunidades autónomas aumentar un residente. Las comunidades autónomas no están por financiar, dar más dinero para la formación de los residentes. Entonces, la única forma es, si aumentamos un año, disminuir el número de residentes. Luego eso va a suponer que un año no van a salir ningún residente, y eso al Ministerio siempre le da mucho miedo, y por eso la necesidad de especialistas es muy importante. En especialidades donde hay déficit de especialistas, el Ministerio no está a favor de aumentar un año, porque entonces va a haber un año que no va a salir ningún residente. Entonces,
en la comisión tenéis que decidir si un año más o no un año más, con las ventajas e inconvenientes que eso puede tener. Y luego decidir si queremos pedir ACES o queremos pedir diplomas de acreditación avanzada. Yo creo que sería más útil pedir diplomas de acreditación avanzada, ¿vale? Y a partir de ahora ya, por mi parte, entramos en un debate para lo que queráis. Muchas gracias, José Mari. Benjamín, ya sé que tú eres el más nuevo en esta historia, pero ¿cuál es tu punto de vista, tu visión del tema? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por contar conmigo para esta presentación. Como comentó Salva, nosotros somos dos residentes, tanto Andrea como yo. Bueno, este es el segundo año que estamos en la comisión de especialidad y antes de nosotros había otros dos residentes, ¿no? Son Javier y Jaime, que estuvieron trabajando también en el plan de formación de residentes. Al final, para nosotros, el plan de formación es un poco nuestra guía, ¿no? Desde donde nosotros vamos a formarnos y un poco los objetivos que se nos piden. Y es cierto que en el plan de 2007 se establecen unos, digamos, objetivos estáticos que no son muy aplicables o que a día de hoy pues, están completamente desactualizados. Para nosotros, el hablar de la duración de la formación de residentes, creo que en principio 5 años tampoco nos pareció que fuera poco tiempo, o sea, en el sentido de que luego lo más importante para nosotros es el avanzar con la subespecialización, ¿no? que cada vez es más necesaria, ¿no? Entonces, el tema de 5 años no nos parece como una cosa, digamos, como lo más importante a tratar. Es cierto que, bueno, lo que comentan luego del ACE o diplomas de acreditación, cada vez yo creo que sí que es más necesario. Comparándolo a lo mejor con otros sistemas, yo este tema de la formación y tal y como estaba planteado, como en 2023 sí que es cierto que fue cuando ya se comentó todo, se habló con FACME y cuando se inició todo el proceso de hablar con la administración, y fue cuando nos dieron todos estos datos de que había muchas otras sociedades, o sea, comisiones que estaban desactualizadas. Queda un poco todo parado y luego nos centramos en otros objetivos. Entiendo que ahora, si tenemos hasta abril para poder volver a plantear el plan de formación, pues podemos volver a trabajar, Andrea, bueno, y con la comisión todos en el programa. Comentándolo eso, haciendo cursos con el Royal College en Inglaterra, que hice varios, comentándolo con los compañeros, ellos sí que tienen un sistema de troncalidad establecido y la verdad que los 2 últimos años de residencia sí que es como que dentro de la propia residencia ya hablan de la subespecialización y saben un poco más encaminados. Es cierto que el sistema en España es diferente y si al final tenemos problemas de difícil cobertura de ciertas localizaciones en todas las comunidades autónomas, creo que se hace un poco bola el acabar con una subespecialización. Pero bueno, es un poco la visión que tenemos ahí. Muchas gracias, Benjamín. Vamos a ver, yo cuando leo, y lo he leído muchas veces a lo largo de mi vida, el programa formativo del 2007, que reconozco junto con José María que está muy bien hecho, yo pienso que está excesivamente bien hecho. O sea, yo diría que ese es uno de los problemas, ¿no? De que yo tengo la impresión de que ahí no formamos cirujanos, yo tengo la sensación de que ahí formamos superhéroes de Marvel, ¿no? Porque han de tener tantas... han de desarrollar y han de tener tantos objetivos que yo pienso que es prácticamente imposible, ¿no? A mí este programa me da la sensación un poco como esa tendencia hispana que tenemos, ¿no? De crear leyes muy detalladas, que luego no pensamos cumplir ni vamos a hacer que las cumplan. Y de hecho esto es lo que nos ha pasado, yo diría que desde el primer día con este programa, ¿no? Que hemos detallado una infinidad de cosas que sabíamos que no se iban a cumplir, que no se cumplen y que no se cumplirán jamás, ¿no? Entonces, el nuevo programa, vamos a ver, ha de ser similar a este, por decirlo de una manera, ha de caer en esa idea o ha de ser más parecido a algunos programas europeos donde la capacitación está validada por compañeros tipo Royal College of Surgeons o ha de estar
validada por unos criterios que son obsoletos con mucha facilidad, como se ha podido comprobar en este momento? ¿Cuál es vuestra opinión? Es que yo lo que creo que el concepto cambia completamente, porque una de las cosas es, primero, que yo creo que se lucha por tener un cirujano completo, en el que tenga un espíritu docente y que tenga un espíritu investigador, pero que a la misma vez sepa operar. Y esa saber operar, y tenemos muy claro, y lo ha explicado también José Mari, es ese adquirir competencias. Aquí no estamos hablando de que el paciente, el cirujano tiene que hacer 10 laparotomías para quitar algo. Aquí lo que estamos hablando es cómo cerrar un abdomen, y se valorará la competencia cerrar el abdomen, y cómo hoy en día hay que cerrar el abdomen y cómo se debe anudar. Y lo que se evaluará va a ser eso, básicamente. Yo creo que se le va a dar importancia a ciertas competencias que se tienen que tomar, y que no va a ser un examen, porque no es un examen y siéntate y dinos exactamente qué es lo que tienes que hacer en estas circunstancias, sino el examen va a ser que un evaluador va a saber si ese cirujano tiene capacidad de hacer una laparotomía y cerrar correctamente el abdomen en un paciente, que es lo que suele hacer. Actualmente, a lo mejor, le damos importancia a que ha hecho, lo que decía el programa, una pancreatectomía, que no tiene sentido, le da importancia a eso, en vez de darle importancia que sabe entrar y salir de un abdomen de forma correcta. Y yo creo que ese es un poco el valor. El valor es la competencia adquirida que se va a hacer. Ahora, el tema es quién va a evaluar eso. Porque para evaluar eso hace falta una implicación importante de los tutores y cambiar el concepto del tutor. Porque yo creo que hasta hace poco también hay que trabajar sobre ese tema. La EC se ha volcado muchísimo en en hacer un libro de tutores, de formar a los tutores, y la EC ha tenido una labor importantísima en darle el sitio al tutor. Yo, al llegar ahora mismo como jefe de servicio del Macarena, lo primero que dije es que yo quiero dejar tiempo a los tutores para que se puedan reunir con los residentes y hablar con ellos. Pero aquí no será en el futuro solamente sentarse y hablar, sino que tendrán que hacer tiempo para evaluar esas competencias. Y para eso hace falta tiempo para los tutores. Y ahí es donde vamos a tener también un cambio de filosofía que hace falta instaurar culturalmente en los servicios de cirugía. Con lo cual, yo creo que tema competencia y tema evaluadores de esas competencias, que es donde tenemos que entrar también de lleno. Yo sí quería comentar, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Salva, lo que hay que evaluar son competencias. Entonces, esas competencias, yo creo que cada vez vamos a tener que tender más a que esas competencias muchas veces no se van a hacer con un enfermo, se va a hacer con un simulador. Es decir, ahora mismo todavía no se hacen con simuladores, que los simuladores son muy caros, hay pocos simuladores, pero cada vez más probablemente las competencias tengamos que adquirirla con un simulador. Es decir, cómo se cierra un abdomen. Si tienes un buen modelo experimental o un buen modelo de simulador, a lo mejor tú adquieres la competencia y no la tienes por qué adquirir solamente con los enfermos. Digo, muchas se adquieren operando enfermos, evidentemente, ¿no? Pero el tiempo en el que, cuando tú eres R1, venga, llevas ya 6 o 7 meses, venga, vas a operar tu primera apendicectomía laparoscópica, venga, la siguiente enfermo que venga con apendicitis la vas a operar tú, ¿no? Alguien le ha preguntado al enfermo si quiere que le operes por primera vez ese residente, si no, es decir, cada vez vamos a tener que tener más competencias que se adquieren por simuladores, pero no solamente con los enfermos. Luego, completamente de acuerdo que la figura del tutor tiene que ser fundamental, hay que profesionalizar la figura del tutor, tiene que tener tiempo, tiene que tener dedicación y que tiene que tener buena formación, y en eso la AEC se ha preocupado mucho en también trabajar con los tutores. Se ha hecho un libro a través de la sección de formación sobre cómo tienen que ser tutores y las funciones que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlas, y yo creo que también eso es muy importante, ¿vale? Y la otra cosa que quería comentar es que el programa de parrilla, efectivamente, bueno, digo de parrilla porque era el presidente de la comisión en aquel momento, ¿no? Que lo conocemos así, muchos de los que tenemos una cierta edad, era muy bueno, pero efectivamente muchas cosas no se podían cumplir. Pero es que cuando se hizo, la Comisión Nacional hizo ese programa, me parece que había 60 o 70 residentes por año, ahora pasamos bastante de los 100. Es decir, no es lo mismo hacer un programa para 70 residentes que para 120. Si tenemos que formar a 120 residentes o 130, 140, tenemos que tener más unidades docentes que a veces no son hospitales muy grandes, hospitales que a veces no tienen todos los medios. Entonces, la formación es diferente de un hospital grande a un hospital pequeño. Entonces, si queremos formar muchos residentes, el programa tiene que ser menos ambicioso. Si queremos formar menos residentes, el programa puede ser más ambicioso. Luego, también tendríamos que decir cuántos residentes queremos formar. Allí, en ese punto, me gustaría también, porque esa es la labor de la Comisión de Docencia. Ahora mismo, si no recuerdo mal, eran 220 residentes lo que hay a nivel nacional.
Y fijaros que nosotros seguimos teniendo solicitudes de hospitales que forman a 4 residentes, quieren tener 5, o hospitales que quieren pasar, hemos tenido casos de querer pasar de 3 residentes a 6 residentes. Claro, la infraestructura que tú necesitas para evaluar, cuando estamos dando a la sociedad 220 residentes al año que cubren bien las necesidades del país, porque prácticamente yo creo que están bien cubiertas, realmente es necesario seguir luchando por tener más residentes. Parece que el tener más residentes da más prestigio y, lógicamente, da más calidad a la guardia muchas veces, que eso es lo que en muchos sitios se ha buscado. Pero si nosotros cambiamos el concepto cultural de la responsabilidad de una unidad docente de un hospital, de estar implicados, teniendo espacios físicos para evaluar esas competencias en modelos, como decía José Mari, por ejemplo, el cierre del abdomen, que es el más fácil, realmente yo creo que, de hecho, nosotros en la Comisión Nacional ahora mismo estamos haciendo restrictivo en cierta manera, en el aumento del número de residentes en ciertos hospitales que no por ser grandes tienen que tener 5, 6 o 7 residentes, porque la capacidad de formación va a disminuir drásticamente. A ver, Sandra, que había levantado la mano. Hola, buenas tardes. Yo, bueno, casi todos me conocéis, pero para los que no me conozcáis, soy Sandra García Botella del Hospital Clínico de Madrid. Soy tutora de residentes y he formado parte de la sección de formación de la AEC y, bueno, implicada de lleno en el libro que comentáis de tutores. Es un tema que a mí, bueno, que nos preocupa mucho desde la asociación, pero creo que evidentemente no podemos estar trabajando con un programa formativo que estamos hablando del 2007, pero llama la atención que lo que sí que se han renovado son las comisiones de docencia de los diferentes centros, y se han renovado en el sentido en que cuando se cambia la manera de evaluar a los residentes, ya se tiene en cuenta esto que estamos hablando de las competencias. Entonces, en todas las unidades docentes de cirugía del país, tenemos que establecer unos itinerarios formativos cuando entra el residente desde el primer año hasta el quinto. Estos itinerarios formativos, incluye pues todo, ¿no? Todo lo que tiene que adquirir un residente, que va desde la docencia, desde la investigación, desde qué rotaciones va a tener que hacer. Entonces, o sea, lo que sí que hay que cambiar es la idea, ¿no?, de que el cirujano es simplemente lo que opera, ¿no? O sea, esto está clarísimo, que no podemos seguir pensando en que si has hecho 5 o 10 colecistectomías vas a ser mejor o peor cirujano. Entonces, desde las diferentes unidades docentes, esto ya se trabaja. Se establece la manera en que tenemos que evaluar. Por ejemplo, en investigación, pues tenéis que llevar tantas comunicaciones o participar en trabajos de investigación. Los americanos, por ejemplo, lo tienen bastante bien establecido, las competencias, porque son... O sea, yo las competencias las dividiría en 3, ¿no? El saber estar, el saber ser y el saber hacer, ¿no? El hacer como cirujanos, la habilidad quirúrgica, pero también hay que saber empatizar con el paciente, tratar con el paciente y además adquirir una serie de competencias, pues, de investigación y de docencia. Entonces, todo esto es lo que tenemos que intentar aunar en el programa formativo. No podemos decir que tengan que operar tanto, no, porque no va de esto. Y con respecto a quién evalúa al residente, aquí discrepo un poco. Es verdad que la función del tutor, que yo llevo siendo tutora muchos años, es como el guía, ¿no?, que centraliza toda la formación del residente. Pero una unidad docente, en la formación del residente tienen que estar implicados todos los adjuntos que conforman el servicio. ¿Y por qué digo esto? Porque tú no puedes estar las 24 horas del día con el residente está con el que está en el quirófano o con el que está en la sesión o con el que está en el proyecto de investigación. El tutor es el que tiene que canalizar esta enseñanza y ver cómo se está llevando a cabo. Maneras de evaluar hay muchas, porque y maneras de evaluar la técnica quirúrgica. Un residente no tiene que hacer un Whipple de piel a piel, a lo mejor puede hacer la anastomosis pancreática 5 veces y tú ves cómo la hace. O sea, es una competencia que adquieres, con lo cual yo estoy absolutamente en contra de evaluar las competencias por el número de cirugías que han hecho. Yo entiendo que para ellos
es probablemente lo más importante, pero luego a lo largo de la carrera profesional probablemente sea lo menos. Tienen que adquirir una serie de competencias que son bastante más importantes. Entonces, sí que es verdad que hay una tarea yo no conozco el programa que ha hecho el doctor Targarona, así que, bueno, pues estaría bien que lo pudiéramos ver y tal, porque creo que es una tarea muy difícil la que queda por delante y más si tenéis el deadline de abril. Bueno, un poco eso era lo que para lo que necesitéis os podemos echar una mano con lo que ya hay hecho. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, otro problema que yo he visto, o he detectado o he vivido con el programa antiguo es que yo pienso que es un programa que está hecho para que el residente trabaje unas 100 horas a la semana aproximadamente. O sea, es imposible cumplirlo con los estándares actuales que tenemos. O sea que una de las cosas que yo pienso que hemos de pensar seriamente es de que la sociedad ha cambiado, la forma de entender la vida ha cambiado y con la gente joven, probablemente mucho más todavía de los que ya tenemos una cierta edad, con lo cual nos hemos de plantear un sistema de formación que tiene un límite de horas que no tenía el antiguo. ¿Y cómo podemos solventar ese problema? Sí, José Mari. Cuando se habla de aumentar un año de la formación, en nuestro caso de cirugía, los argumentos que se dan para aumentar un año básicamente son 3. Uno es equipararnos con algunos países europeos, donde son 6 años, no son 5 años, ¿vale? El segundo es que tienes que demostrar que han aumentado tus competencias, es decir, que tenemos competencias mayores, tenemos más competencias que cubrir, más que teníamos en 2017. Y la tercera es la que acabas de decir tú, es que el número de horas que pasa un residente en el hospital ahora es menor que el número de horas que pasamos, bueno, no digamos ya en mi época, pero digamos hace 15 o 20 años, cuando los residentes a lo mejor no libraban las guardias, ahora las guardias del sábado se liberan el lunes, es decir, el número de horas que son derechos laborales que están muy bien y yo creo que el residente tiene que liberar la guardia, que no estoy en absoluto en contra, pero evidentemente el número de horas que pasa en el hospital, digamos, adquiriendo o aprendiendo es menor que era antes, con lo cual eso también hace la necesidad de aumentar un año más, ¿vale? Esos son los argumentos que se dan cuando se dice que queremos aumentar un año. Básicamente son esos 3 argumentos, uno de ellos es el que tú has hablado. Sí, pero lo que está claro que eso también lo hemos hablado. Hay 2 aspectos importantes y enlazando un poco con la troncalidad. Se habló directamente que el tema de aumentar el año es un aumento de presupuesto y aumentar el presupuesto para el pago de los residentes, eso es un dinero tremendo. Claro, yo creo que eso bloquea mucho. Y de hecho yo creo que eso hay que ser claro, el tema financiero es un poco lo que bloquea esta parte formativa. Dice, mire, será necesario, pero tan necesario, y van a venir, y por eso han dicho, bueno, pues si queréis un año más, agarraros, porque os queda mucho que discutir para justificar esto, y eso va a bloquear todo. Yo creo que ahora mismo, si ponemos una balanza, y no sé, y podemos hacer una pequeña encuesta, Luis, si tú lo ves, arriesgarnos a que nos retrasen 10 años el programa formativo, o sacarlo ya con la necesidad que tenemos, yo creo que la balanza, no sé si estáis todos de acuerdo, va a ser vamos a sacarlo ya, porque si no, no queremos que nos retrasen 10 años más el sacar un programa formativo actual. Hubo una pequeña ventana donde sí se vio más necesidad de aumentar los años, era cuando se habló de la troncalidad, porque aproximadamente unos 6 años se hablaba de que había una troncalidad con todas las quirúrgicas, con urología, con cardiovascular, con torácica, en donde sí se entraban para hacer 4 años una formación quirúrgica y en los últimos 2 años el torácico iba a su torácica, el cardíaco iba a su cardíaca y nosotros íbamos a cirugía, con lo cual sí justificaba claramente aumentar un año más, no solamente cirugía general, sino todas las especialidades quirúrgicas. Entonces, ahí había una base formativa transversal entre todas las especialidades y ahí sí es donde se encontró una ventana clara para aumentar un año más la especialidad. Con lo cual, la troncalidad tenía esa ventana de entrar un año más, pero en la situación actual, yo personalmente, y no sé si me apoyáis, porque sería bueno saber vuestra opinión para cuando en abril, si nos llaman, sea así,
lucharemos por un programa lo más rápido posible actualizado. Benjamín, que has levantado la mano. Sí, solamente dos puntualizaciones, un poco también desde el punto de vista nuestro, ¿no? O sea, yo creo que hay dos términos muy importantes. Uno es lo que habláis de competencias, ¿no? Más que de números, y porque me parece un concepto mucho más plástico que se adapta mejor a nosotros y a nuestra formación. Y luego el otro término es una formación continuada. Yo creo que al final, sí es verdad que empezamos a incluir investigación, pues eso, investigación, guardias de trasplante, guardias, número de guardias que tienes que hacer al mes para que, pues bueno, adquiera ciertas competencias en urgencias y demás. Si entramos en todo esto, pues claro, evidentemente te hacen falta más años de residencia si empezamos a librar los lunes o si tienes, bueno, eso, si libras los lunes, si libras las guardias y un poco todo, ¿no? También hay que hablar también de que el echar más horas en el hospital no significa que vayas a aprender más, porque si la calidad de las horas en las que estás allí son peores, pues al final todo esto tiene, ¿no?, su efecto. Pero yo creo que hablamos más sobre todo de atención continuada y por eso comentaba antes lo de que creo que el número de años no es lo que un poco más nos preocupa, porque al final nosotros y lo que nos gusta la cirugía tendemos eso, a querer luego pues poder centrarnos en el área específica que nos guste más, y como hablo de formación continuada, pues no solamente te vas a formar cuando seas residente, sino los primeros años de adjunto, evidentemente, no, o sea, te sigues formando y sigues con un crecimiento exponencial que, bueno, ya llegarás a una fase de meseta mucho más adelante, pero es algo de lo que te preocupas ya cuando acabas. Y bueno, José Mari. No, yo quería comentar que lo que ha dicho Salva es verdad, que lo que bloquea el aumento de un año que parecía, bueno, que parecía lógico por los argumentos que daba antes y demás, que se aumentara un año, lo bloquean lo que ha dicho Salva. Uno es el dinero. La realidad de nuestro país es la que es. Hay un gobierno y hay unas comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son las que van a pagar ese año más. En este momento, todo lo que pasa por el Consejo Interterritorial, que está dominado por un partido político y el gobierno de otro, todo se viene abajo. O sea, todo lo que pasa por el Consejo Interterritorial es siempre no a lo que dice el Ministerio. Entonces hay que ser conscientes de la realidad de nuestro país. Eso es lo que tenemos ahora mismo. Pero el Ministerio además lo bloquea por otra cosa más, y es porque ellos tienen mucho miedo a que esté un año entero sin salir especialistas. Entonces, en ciertas especialidades donde hay déficit de especialistas, el que esté un año entero, al aumentar un año, había un año que no saldría ningún cirujano. Y eso les preocupa muchísimo, de que no se pudieran cubrir las necesidades de cirujanos porque un año no hubiera cirujanos. Entonces, evidentemente el tema de la troncalidad se vino abajo por un tema judicial. Ojo, el gobierno actual no está en contra de la troncalidad, ¿vale? Incluso está a favor de la troncalidad del gobierno actual, pero ellos consideran que como aquello fue tan mal que no se quieren meter en ese lío. Pero ellos están a favor también de volver a la troncalidad, pero no quieren meterse en ese jardín porque aquello salió mal, ¿vale? Lo que decía Salva de que 10 años quizá no sean 10 años, pero sí te puede atrasar 3 o 4 años. Y 3 o 4 años pueden ser importantes tener un programa 3 o 4 años antes. Lo que esta mañana nos ha dicho la directora general es que su recomendación es no pedir un año más, hacer el programa y después pedir el año. O sea, si queremos pedir el año, hacerlo una vez que esté aprobado el programa, no antes, porque eso va a hacer que se atrase mucho la actualización del programa. Sandra, ¿querías intervenir? Sí, yo no estoy muy a favor de un año más, porque pienso un poco como Benjamín, ¿eh? Yo creo que 5 años son suficientes. Creo que lo de la esclavitud que tuvimos en la residencia hace 20 no tiene ningún sentido, sino que hay que limitar, porque ¿cuántas guardias son necesarias para adquirir buenas competencias? Pues yo creo que con un número de 5 o 6 son más que suficientes. No creo que tengan que hacer las 8 guardias que hacíamos nosotros sin libranza ni nada de todo eso. O sea, yo pienso que los 5 años de residencia son suficientes. Lo que sí que creo es que no serán suficientes para hacer una superespecialización. Cuando se acabe habrá que fomentar probablemente pues el tipo fellow o lo que queramos dentro de las unidades, 2 años de el que se quiera dedicar a obesidad, porque luego, claro, esto está también muy curioso, porque uno acaba, hace un fellow y viene a España, le contratan y le hace el fellow en obesidad y le contratan en pared, pues entonces no tiene ningún sentido. Con lo cual yo creo que con 5 años vamos que nos matamos, con buenos programas de formación sería suficiente, y luego, o sea, creo que hay que avanzar en esto, o sea, no podemos seguir encallados en el 2007, o sea, es que es lamentable. Pues yo creo que 5 años lo veo suficiente, y luego ya
Después habrá que ver qué formación se da específica en áreas específicas ya de la cirugía. A ver, Benjamín, hablemos de un aspecto también que ha sido muy controvertido a lo largo de estos años, libro de residente. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene? A nosotros ahora el libro de residente nos ha cambiado recientemente porque lo han puesto telemático y hemos tenido que empezar o sea, yo cuando tengo que rellenar el libro de residente casi tardo más tiempo en rellenar el libro de residente de lo que me lleva a hacer cosas que me puedan aportar a mí luego a nivel título personal, pues o bien invertir tiempo que si quieres hacer alguna publicación o tiempos y horas de quirófano o te quieres quedar para ver una cirugía o lo que sea. Libro de residente yo creo que a nivel, yo creo que cuando acabe a lo mejor sí que me va a parecer interesante retrospectivamente ver todo lo que hemos hecho. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo lo tiene planteado la AEC, que vas mirando paso a paso todo lo que vas haciendo y si eso que en algún momento también se planteó, creo, no me acuerdo muy bien ahora si fue en la Comisión Nacional o si fue en otra situación, el acreditar eso me pareció también muy interesante porque ves el evolutivo y al final son muy completos. Yo quería hacer un comentario también en el tema de la troncalidad que se está hablando, de hecho, que comentó aquí Joven, que de hecho que el gobierno actual está de acuerdo, de hecho la subespecialidad de psiquiatría infantil se planteó también con el tema de la troncalidad y esto sí que se ha cumplido. Y el tema de las guardias de 12 horas. Yo creo que el tema de las guardias de 24 horas es una cosa que está completamente ya desfasada y que debería ser también un tema, evidentemente, que no vamos a tratar nosotros, es una cosa a nivel nacional, pero que luego también tiene sus pequeños detalles a valorar, y es que somos un poco esclavos de nuestro trabajo, los cirujanos, a diferencia de otras especialidades, ¿no? Yo estuve comentándolo con otros compañeros que están fuera, me hablan de las guardias de 12 horas y ellos dicen, sí, guardias de 12 horas, pero si a mí me lleva un Harman a las 7 de la tarde y mi turno acaba a las 8, yo quiero hacer el Harman. Entonces, al final te acabas terminando a las 12 y acabas haciendo la guardia de 16 horas en lugar de 12. Entonces, en cirugía yo creo que vamos con el hándicap, que a diferencia de otras especialidades, que somos un poco esclavos también de el querer formarte, el querer operar, el querer no solamente el estudiar, la investigación y todo eso. Entonces, es un poco complejo y bueno, nos pasa eso. Sí, pero yo creo que tiene razón en ese sentido de que la guardia de 12 horas en nuestra especialidad yo la veo compleja, porque ten en cuenta que en muchos hospitales la tendencia actualmente, y es la tendencia natural, es a tener unidades de urgencias, con lo cual el residente que se incorpora a la guardia se incorpora a las 3. Si se incorpora a las 3 y se va a las 8, es que no, físicamente no está de guardia. Entonces, al final, con esa tendencia actualmente de tener unidades de urgencia, hace falta una continuidad en la guardia porque es necesaria y yo creo que eso es difícil luchar contra ellas o la vemos que a lo mejor desde el punto de vista incluso formativo mismo, pues tiene un valor menor en ese sentido. Sí, bueno, este era otro de los puntos que tenía de hablar, discutir sobre las guardias, ¿no? El formato, cuál es el formato, ¿no? La asistencia de las unidades de urgencias quirúrgicas, que ya empiezan a planteárselas algunos hospitales, ¿no? Pero bueno, no vamos a ir por ese tema. No, yo sí que comentar que no todos los hospitales son hospitales grandes con unidades de urgencia, luego están los hospitales comarcales, que hay muchos hospitales, más que hospitales grandes. Y ten en cuenta que en guardias de 12 horas en hospitales comarcales con plantillas de 8 o 10 cirujanos, si tú haces guardias de la mitad del día y llega Semana Santa y están todos de guardia, o sea, no puede irse nadie. O sea, hay que tener en cuenta también todas esas cosas, también. No todos los hospitales son grandes con unidades de urgencia, luego hay otros hospitales pequeños, con otras características. Bueno, es que esto nos llevaría a la discusión de ¿necesitamos tantas puertas de urgencias abiertas en España? Pero eso es otro tema, sí, claro. Pero este es otro tema, o sea, y es un tema que aquí en Cataluña conozco muy bien y sé que en este momento en Cataluña hay 53 puertas abiertas de urgencias en toda Cataluña. O sea, vamos a ver. Claro, y todos son cirujanos, y todas con un cirujano o dos de guardia. Bueno, con uno maltratado y mal pagado. Porque además, si tiene que operar algo, o sea, no tiene radiólogo o no tiene endoscopista, no tiene nada, y si encima tiene que operar algo, lo tiene que operar con un ginecólogo o un traumatólogo. O sea, es un sinsentido total y absoluto. Pero bueno, pero se les ha vendido la atención de proximidad y no la atención de calidad, que son dos cosas diferentes, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Pero bueno, no nos metamos en este fangar porque no saldremos bien parados. No saldremos bien parados. Bueno, el otro problema que quería plantear es uno que ya he salido varias veces aquí, que es el de las áreas de capacitación específica, especialidades, diplomas avanzados y demás. O sea, hemos de considerar que la residencia forma un cirujano general, ¿no? Que asuma un cierto nivel de competencias, pero evidentemente no ha de asumir las de las subespecialidades tal como están entendidas en este momento. El camino, por lo que tú has comentado, José María, parece que iría por los diplomas avanzados, ¿no? A cargo de cada una de las comunidades autónomas. Esto es porque el diploma avanzado no supone dinero. Las ACES supone dinero, ¿vale? Supone un periodo de formación, igual que el MIR, de 1 o 2 años, que hay que remunerar económicamente. Entonces, las ACES, ahora mismo la opinión del Ministerio es que las ACES deben quedar para los que están pidiendo especialidad, es decir, a lo mejor para infecciosas, a lo mejor para paliativos. Hay un par de ACES ahí que neonatología y cardiología intervencionista que a lo mejor sí la sacan como ACES, pero todas las subespecialidades, es decir, los pediatras que tienen reumatólogos pediátricos, tienen endocrinos pediátricos, tienes cualquier especialidad pediátrica, estas quieren que vayan por diploma de acreditación. Sí, eso quiere que vaya por diploma de acreditación, que no cuesta dinero y eso tiene una ventaja muy grande. Bueno, y es que no le cuesta dinero a él. Bueno, no le cuesta dinero a la administración pública, ni a la comunidad, ni al ministerio, ¿me entiendes? No le cuesta dinero de formarlos. Ya están formados, porque se han formado, y si tú demuestras que llevas 2 años en una unidad de cirugía hepatobiliar, pues te dan un diploma de acreditación avanzada. ¿Qué ventaja tiene eso al final? Que es por lo que porque la mayor parte de la gente quiere tener ese diploma, es que podrán salir plazas perfiladas. Ahora mismo cuando salen OPEs generales, salen OPEs y las plazas no salen perfiladas. En el momento en que tengamos diploma de acreditación avanzada, teóricamente las comunidades autónomas pueden sacar plazas perfiladas. Y decir, quiero 20 plazas en Andalucía para cirujanos hepatobiliares o 10 plazas para cirujanos colorectales. Y solo se podrá presentar las personas que tengan una acreditación avanzada. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Eso, la ventaja es que luego poder perfilar las plazas. A ver, Daniel, tú que estás aquí muy callado y que conoces el ambiente europeo perfectamente bien. Bueno, yo os he oído con muchísima atención. La verdad es que ha estado muy bien todas las cosas que tanto José María y Salvador y también nuestro colega de Santiago. Me parece muy interesante, pero me queda un poco triste porque a mí me parece que o nos ponemos las pilas en algunas cosas. Yo estoy de acuerdo que inicialmente, pues ahora tenéis que presentar el programa para que se apruebe lo antes posible, pero yo pediría el 6º año inmediatamente, porque no cabe duda que la formación ahora es mucho más intensa que antes y la atención en horas lectivas que hay es menor, por lo tanto, y luego además queramos o no estamos, como decíamos, estamos en Europa, en la mayoría, en casi todos los países europeos son 6 años de formación. Antes o después tendremos que formar una comunidad europea mucho más sólida que la que hasta ahora ha sido, porque no queda más remedio y no hay más que ver lo que está pasando recientemente para darnos cuenta. Y por lo tanto, si queremos tener una posición, en fin, un poquito más que la que hemos tenido hasta ahora en la cirugía española y tener una posición de liderazgo, lo primero que nos van a decir en la cirugía es, pero ¿usted de qué me está hablando? Usted tiene 5 años de formación y todos los demás tenemos 6. O sea, algo tendrán que cambiar. O los 5 años los hacemos mucho mejor que hasta ahora, o las cosas son diferentes. También es verdad que existe el modelo de la troncalidad y las áreas de capacitación específica que estaban hace más de 20 y tantos años. Estuve yo en la Comisión Nacional y como alguna vez os he dicho, yo escribí la de HPV y la de cirugía endocrina. Me parece que escribí 2 áreas que se quedaron en los cajones. O sea, llevamos un montón de años de retraso. Yo creo que por culpa del Ministerio, pero también probablemente también tenemos culpa nosotros por no haber presionado más. Yo, sinceramente, creo que soy absolutamente de acuerdo en lo que es la formación por competencias, porque eso es lo que al final va a definir un buen cirujano o un mediocre cirujano, pero no me queda más remedio que insistir en un mayor esfuerzo durante ese periodo, porque eso es determinante para el resto de la vida profesional. Realmente la vida de un cirujano la marca su periodo de formación. Y eso es absolutamente necesario que lo pongamos en marcha. Por lo tanto, mi recomendación, si así al aire, sería que en este momento que Salvador en la Comisión Nacional proponer inmediatamente para que se apruebe ese programa y tener más, en fin, más cercanía con la gente del Ministerio para poder a continuación
poner las cosas más claras y poder solicitar pues un año más de formación, porque antes o después lo vamos a tener que hacer. Entonces es mejor que nos preparemos ahora que después. Y luego, pues lo que también ha dicho José María, tenemos los exámenes europeos que mucha gente los está utilizando de forma general en muchos países para tener esos programas de acreditación en sus especialidades y que eso le está dando derecho para que mucha gente obtener plazas de staff en muchísimos países. Es decir, hoy día en algunos países europeos no se, vamos, ni se les pasa por el eso que un cirujano de trasplante no tenga el bar europeo de trasplante. Sobre todo países nórdicos, también en Holanda, en Bélgica, etcétera, etcétera. Y esa es la tendencia. Entonces podemos pasar de eso y mirar para otro lado, pero yo creo que al final nos enfrentaremos con una realidad que nos la vamos a tocar de frente. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Por lo demás, estoy encantado de haber estado escuchándoos y bueno, cualquier cosa que yo pueda colaborar o eso, pues oye, como dicen aquí, callado está dicho, ¿eh? Gracias, Daniel. Yo pienso bastante como tú. Yo pienso que el posibilismo hace que queramos adaptar el quinto año, pero yo pienso que hemos de optar por parecernos lo más posible al resto de países europeos y al resto de países a los que nos gusta mirarnos Claro. cada vez, ¿no? Que nos miramos, claro. Y si tenemos que mirarnos, pues tenemos que mirarnos con la misma altura de ojos que ellos. Y en este momento no nos miramos con la misma altura de ojos. Esto está clarísimo. Está clarísimo. Fernando hace un rato que me estaba pidiendo la palabra y al final me dirá que lo estoy boicoteando. Fernando. Sí, bueno, he enviado un chat en el sentido de la incorporación posible de la figura del mentor a la evaluación de los residentes, como conocedor de cada rotación del mismo, ¿no? Sí, esa es una figura que no está contemplada en el programa en absoluto, pero tampoco está contemplada, la verdad es que en otros programas de otros países. O sea que es una figura que yo pienso que es importante y que de hecho nos ha marcado en nuestra vida profesional a todos nosotros el haber tenido un mentor. Yo pienso que el programa de mentoría es un programa que es básico en un hospital, pero no sé si es una figura que sea posible estandarizar y aplicar de forma sistemática a todos los residentes. Tengo mis dudas, francamente. Luis, a mí me parece que lo que acaba de decir Fernando es muy importante y a mí antes se me pasó de comentarlo, pero a mí me parece que la figura del mentor, además, esa es que probablemente no cueste nada, porque incluso puede ser cirujanos que estén jubilados, es decir, que sea una forma de un grupo de seniors que puede estar vinculados a la Asociación Española de Cirujanos y ejercer esa figura. No tiene por qué ser incluso ni de su propio hospital, o sea, cada uno se busca y puede ser pues una colaboración. Yo me acuerdo que hace poco escribí un artículo en cirugía española se llama Remote Mentoring, ese de la mentorización a distancia, y que de alguna forma incidía en lo importante que es esto en la formación, como existe en muchos sitios, aunque no esté especificado como una figura absolutamente como es el tutor, etcétera. Benjamín, tenías pedido la mano, tenías levantada la mano. Sí, nada. A ver, es verdad que tenemos muchos frentes abiertos, ¿no? Que hablamos de los diplomas después de cuando acabas la residencia, el número de años, y hablamos del programa formativo. Pero yo creo que al final nos tenemos que llevar un mensaje de qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos plantear de cara a abril. Y sí que es cierto que igual sí que deberíamos de priorizar en poder tener un programa formativo actualizado. No digo que no sean necesarios 6 años, igual son necesarios, pero por eso hablo de la formación continuada y creo que a lo mejor nos parece más atractivo el cuando acabemos el poder subespecializarnos y que tenga sentido, como ha comentado Sandra antes, que haces un fellow o como tengo muchos compañeros que terminaron y hacen un máster, hacen los másteres de la AEC, que hacen un máster de PARE, hacen un máster de mama y al final acabas en coloprocto. Pues yo creo que lo que no tiene sentido es tener gente formada y capacitada para determinadas especialidades y luego acabar haciendo otra cosa. Y luego, por otra parte, y esto es verdad que es subjetivo porque pues no está estandarizado, ni tengo estudios ni que lo avalen, ni encuestas nacionales, ni nada, pero comentándolo con compañeros que están en otros sitios, en otros países, sí es cierto que no me da la sensación que el porque tengan mayor número de años, ellos tengan al final una sensación de que estén más bien formados o que tengan más seguridad a la hora de acabar la residencia. Yo creo que al final
el formamos todos y ahora mismo en España también es cierto que tampoco tenemos un horario digamos, de 40 horas semanales los residentes, ni que se cubre, ni que en todos los sitios se libren todas las guardias. Nosotros, por ejemplo, en Santiago solamente se planteó empezar a liberar ciertas guardias y no siempre se hace, a partir de este año. Entonces, creo que en ese sentido estamos muy atrasados con respecto al resto de Europa y plantear el sexto año ahora mismo, pues igual no me parece lo más prioritario. No digo que no sea importante, simplemente que no me parece como lo inminentemente prioritario. Venga, Salva. Luis, sí, yo voy a comentar dos cosas. Primero, con respecto a lo que acaba de decir Benjamín, lo primero es que aquí también hay un problema filosófico de decisión. O sea, si una persona como Benjamín que acaba en breve, dentro de un año, ¿no, Benjamín? Tú acabas hace 2 años, hace un diploma de acreditación avanzada en hepatobilio. Yo creo que pierdes potencial en el buen sentido de la palabra, porque esos primeros años de adjunto joven con el ansia de aprender, que tienes una formación más transversal y demás, yo creo que tendríamos que decidir si ese diploma de acreditación avanzada en el futuro debía hacerse justo después de la residencia o la persona tenía que pasar un periodo de curtirse como adjunto, de ser responsable en la toma de decisiones en una guardia, y de seguir avanzando en ese sentido, o si debería entrar directamente en el diploma de acreditación avanzada. Es una discusión bastante filosófica que habría que poner en la mesa. Porque una persona que acaba y se dedica a la hepatobilio al día siguiente a acabar la residencia ya para siempre, la visión no sé exactamente si es suficientemente amplia, y vuelvo a insistir, es una cosa a discutir, para tener una visión global de lo que es el ser cirujano integral. Y eso es una cosa para poner en la mesa. Eso es un aspecto que quería comentar y que lógicamente he abierto a sugerencias y comentarios. Y el otro aspecto, yo también quiero poner en valor la Asociación Española de Cirugía. La Asociación Española de Cirugía, los últimos 20 años, desde el plan, o los últimos 10 años, ante esa lucha imposible de actualizar el programa, ha hecho grandes avances. O sea, ellos basándose, yo recuerdo hace 15 años cuando leía el programa de la especialidad y decía, oye, hay que hacer un curso de cirugía laparoscópica básica y uno avanzado. Y decía, bueno, ¿y quién lo ofrece? Y ahí el ministerio no lo ofrecía. Hay que hacer un curso de mama. ¿Y quién lo ofrece? Y el ministerio no lo ofrecía, que teóricamente tenía que hacer cumplir esa ley ellos mismos y ofrecer esos programas. Yo creo que la AEC tomó el liderazgo en poner en marcha todos esos cursos que ese programa de especialización pedía y que el ministerio no los daba, y la AEC tomó el liderazgo de montarlos. Hasta el punto que concluyó, pues hace 3 años, en desarrollar incluso ese programa formativo, ese itinerario formativo, donde orienta al residente y ofrecer todos esos cursos que, por un lado, pedía el ministerio, pero muchos más que están fuera de ese programa del 2007, y que la AEC ha puesto ese itinerario formativo en bandeja a los residentes para garantizar esa formación mínima. Ha puesto además todo el sistema y creó, pues, y acreditó ciertos programas de fellowship que no dejan de ser, que aunque no tengan valor en las OPEs, pues tiene un valor formativo importante para ciertas personas en nuestro país. Con lo cual yo creo que la AEC, yo recuerdo eso que lo comentaba mucho cuando yo era presidente y vicepresidente, decíamos, preguntamos al ministerio si hacemos esto y decimos, no, tiramos para adelante porque es una necesidad del país, y si preguntamos nos van a decir que no. Con lo cual vamos a hacerlo. Y al final hemos conseguido que no preguntando tengamos una sociedad potentísima que ha hecho mucho por la formación en los últimos 10 años. Y ahí ha habido ciertas juntas directivas lideradas por ciertas personas como José Mari, que se volcaron en tener esa falta que no daba, dentro de las posibilidades que tenía la AEC, esa falta que no daba el ministerio, pues la ha suplido la AEC con un gran éxito desde mi punto de vista. Y yo no sé la visión que puede tener Benjamín, si realmente ve lo que estoy diciendo como sí, realmente nos ofrecéis mucho. Bueno, yo pienso que esto es incontestable, ¿no? El esfuerzo que ha hecho la AEC en ofrecer unos cursos de mucha calidad, para la formación de residentes. Yo pienso que esto es incontestable, vaya, no tiene duda alguna. José Mari. Sí, no. Yo quería comentar que ahora tenemos una buena oportunidad. Yo recuerdo hace
10 años ir a hablar con el director general de formación y decirle, mira, tenemos un libro del residente de la Sociedad de Cirujanos o tenemos unos cursos. No, esto no tiene que ver, las sociedades científicas no tienen que ver nada con el ministerio, eso son cosas aparte. Es decir, no quería ni oír hablar de las sociedades científicas. Ahora mismo sí, ahora mismo el ministerio, la conversación que hemos tenido esta mañana, se quieren apoyar a las sociedades científicas. Es decir, no hay ningún problema ahora mismo en que el nuevo programa nacional de la especialidad, en ciertas competencias, se pueda poner como recomendación el curso de la EC de laparoscopia básico o el curso de la EC de cirugía hepatobiliar, se puede poner, y están muy a favor ahora mismo de que las sociedades científicas, al saber que ellos no pueden formar a todas esas personas de todas esas competencias, que sean las sociedades científicas las que lo hagan, ¿vale? Les sale mucho más barato y les sale mucho mejor y están a favor de ello, cosa que hace años oír hablar de una sociedad científica era mejor ni comentarlo. Bueno, hay una mano más. ¿Eres tú, Benjamín? Sí, soy yo. Yo nada, simplemente recargar lo que ha dicho Salva. La verdad que comparándolo, porque bueno, yo lo comparo siempre con el Reino Unido porque mi padre es allí, pero yo he hecho cursos allí de laparoscopia y lo comparo aquí y como está planteado el hecho de poder hacer como mini rotaciones, cursos de la mama, cursos de esofagogástrica, además con gente súper especializada en eso, en hospitales, pues como el Gregorio Marañón o yo qué sé, o como el Virgen del Rocío, el Virgen de la Macarena o en Barcelona, que también hice alguno, al final yo creo que te nutre mucho y te aporta mucho en pocos días. Y incluso el que no se pueda permitir hacer una rotación fuera por el motivo que sea, simplemente con un curso de una semana ya te aporta un montón y notas que aprendes mucho en un periodo de tiempo muy corto que luego lo puedes aplicar en tu día a día. Entonces yo creo que ahí la ECIA está haciendo un trabajo, espectacular y ahí yo creo que estamos muy avanzados en comparándolo con otros sitios, porque siempre buscando cursos fuera sobre laparoscopia y demás, yo creo que incluso los R1 tenemos cursos gratuitos para la laparoscopia básico, entonces ahí vamos muy avanzados con respecto a otros países. Bueno, yo pienso que deberíamos ir concluyendo por el horario. Bueno, podríamos hacer un voto a mano alzada aquí, que ya no sé que no tiene ninguna utilidad. 5 o 6 años. Los de 5. ¿A costa de qué? No. Yo creo que eso no es el momento. Yo creo que lo que hay que hacer, lo que hemos comentado, que plantear el programa cuanto antes y después, en otra sesión, lo hablamos. Sí, yo creo que plantear el programa y después pedir los 6 años. Yo creo que es la estrategia. Yo creo que tardaremos lo mismo para conseguir los 6 años de una forma o de otra. Con lo cual yo trabajaría una sola vez. Esta es mi opinión. Esta es mi opinión. O sea, yo lo haría todo de una tacada porque vamos a tardar el mismo tiempo. O sea, vamos ahora a los 5 y luego pedimos los 6, tardaremos 10 años. Si ahora pedimos los 6, tardaremos 10 años. Lo único si pedimos 4, nos actualizan el programa ya. Lo digo porque si son 6 y nos lo atrasan, si pedimos menos, igual lo hacen antes. Eso no lo hemos hablado, ¿eh? Claro, porque, o sea, una vez enterrada la troncalidad, porque la hemos dado por enterrada, o sea, porque no hay posibilidad humana de resucitarla, como una vez enterrada la troncalidad, yo pienso que nuestro programa de residencia tendría que parecerse lo más posible a los programas europeos. Y estamos hablando de programas de 6 años. Pero bueno, esto es una opinión. Yo no estoy en este momento en la comisión, o sea que la comisión decidirá lo que él crea conveniente, pero yo me he puesto, desde luego, sería por los 6 años. Y el otro es, yo pienso que otra de las áreas importantes es esa área de la capacitación específica, diplomas avanzados, que también es un aspecto, yo diría que muy discutible. O sea, yo pienso que el fellowship debería estar estandarizado. Estoy absolutamente de acuerdo con Salva de que no debería ser hecho inmediatamente después de la residencia. Para mí estaría muy claro. O sea, yo obligaría a que hubiese un periodo intermedio de X años antes del título de fellowship, y yo pienso que el fellowship tendría que ser un sistema financiado, probablemente no para todos, sino para un número de especialistas muy limitado o más limitado, pero que también debería ser un sistema financiado, con lo cual volvemos a agravar el sistema económico, con lo cual ya sé que estoy haciendo un brindis al sol, ¿no? Estoy haciendo un brindis al sol.
pero bueno, también es así como funciona en otros países, ¿no? O sea, y a esos países a los que nos gusta mirarnos, ¿no? Y bueno, nada más, no vamos a discutir ahora sobre los horarios, las guardias y demás, porque no es este el motivo ni el planteamiento. Si queréis decir alguna cosa más, si no, agradeceros a todos el haber estado esta noche aquí y haber discutido sobre el pasado, presente y futuro de nuestro programa, y desearles en este momento a Salva, que es al que le toca lidiar, y a José María desde otro punto de vista también lidiar con los ministerios, y desearles la mayor suerte posible en el envite. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por Un abrazo. un placer. Suerte.